concluido esta jornada electoral histórica. Vamos hoy a hablar sobre los resultados obtenidos tanto en Veracruz como en Durango. En ambas entidades federativas hubo elecciones para elegir a presidentas y presidentes municipales y estamos muy contentos porque en ambos estados avanzó la transformación, avanzó nuestro movimiento y tenemos triunfos contundentes. ¡Bravo! ¡Bravo! En el caso primero de Veracruz, decirles que en esta jornada histórica, primero destacar el triunfo en el puerto de Veracruz. Se sabe que este era uno ya de los pocos bastiones prianistas que quedaban en el estado, históricamente gobernado por el PAN y también por el PRI. Pues finalmente llega la transformación, triunfó Morena y tenemos en las encuestas de salidas un triunfo por encima de los 20 puntos, así que estamos pues sumamente contentos y también esto muestra qué es lo que está sucediendo en el estado de Veracruz, cómo nuestro movimiento pues ha venido contagiándose con buenos resultados, con buenos gobiernos que han logrado llegar pues a los diferentes rincones del estado, con este triunfo contundente, con una candidata, por cierto, de años de lucha de nuestro movimiento. Así como el caso del puerto de Veracruz, podemos hoy con las encuestas de salida informar que gana nuestro movimiento, gana la transformación en 2/3 partes de los 212 municipios, más de 140 municipios veracruzanos donde gana la coalición. Entre otras, destacar Minatitlán, Tuxpan, Jalapa, Poza Rica, Córdoba, Boca del Río, Alvarado, Papantla, Tantoyuca, Cayucan, Coatzacoalcos, Medellín. Entonces, muy importante la zona conurbada, así que estamos muy contentos pues de informar hoy el triunfo de Morena y de nuestro movimiento en Veracruz. En el caso de Durango también avanza nuestro movimiento, ganamos de forma contundente la segunda ciudad más importante del estado, que es Gómez Palacio. Hoy este municipio gobernado por el PRI, un municipio estratégico que forma parte de la región lagunera, y así como Gómez Palacio avanzamos en muchos otros municipios, triunfos que nos dan las encuestas de salida en 22 municipios duranguenses, donde podemos destacar Canelas, Conato de Comonfort, Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Guanaceví, Hidalgo, Indema, Pimí, Nazas, Ocampo y muchos otros más, así que avanza Morena y avanza con la coalición con el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Así que también en el caso de Durango nos da muchísimo gusto que finalmente pueda avanzar la transformación y que Morena y el proyecto que representamos pueda consolidarse. Pues bueno, esos son los resultados que tenemos hasta ahora con las encuestas de salida y finalmente decirles pues un agradecimiento al pueblo veracruzano, al pueblo duranguense, que con mucha alegría, mucha valentía salieron a participar, salieron a votar y que hayan dado la confianza a las mujeres, a los hombres que nos representaron, que no tenemos derecho a fallar, que van a ser muy buenos gobiernos al frente de estos municipios y que nuestro movimiento va a seguir avanzando por medio del ejemplo y del sentimiento de la gente de que la transformación la percibe todos los días con buenos gobiernos, gobiernos honestos, gobiernos a la altura de las necesidades de los pueblos. Así que pues muchas gracias, ese es el mensaje que hoy queríamos decirles, avanza nuestro movimiento tanto en Veracruz como en Durango. ¡Viva Morena! Adelante, si les parece bien, tomamos algunas preguntas. Acá atrás y luego acá.
Hola, buenas tardes, presidenta. Buenas tardes. Preguntarle sobre un tema que está relacionado de lo que sucedió hoy en la elección judicial. Pues como vimos, el expresidente Andrés Manuel López Obrador acudió a votar hoy en las elecciones del Poder Judicial y pues es su primera aparición pública desde hace 8 meses que entregó la banda presidencial. La gente, como vimos, pues se alegró mucho de verlo y a él se le veía muy contento. Y al respecto, pues tengo 2 preguntas que hacerle. ¿Qué siente usted como presidenta de Morena ver de nuevo al presidente López Obrador? Y la otra es, pues, ¿qué piensa de que el presidente AMLO haya dicho que la presidenta Sheinbaum es la mejor presidenta del mundo? Bueno, pues yo creo que coincidimos con el presidente López Obrador, no solo yo como dirigente de Morena, sino el 85% de los mexicanos y de las mexicanas. Creo que el mensaje del presidente López Obrador es claro, dice, tenemos la mejor presidenta del mundo. Ya él lo había dicho antes de salir, había dicho, creo que Claudia Sheinbaum será la mejor presidenta del mundo, y ahora lo reitera ya con hechos contundentes y con una aprobación de esa magnitud. Demuestra lo que la gente siente y cuál es la respuesta de la gente a nuestro movimiento. Coincide con los resultados que estamos obteniendo. Obviamente creo que como la mayoría del pueblo de México, pues fue muy grato, muy lindo verlo nuevamente, verlo bien, verlo contento, verlo, sobre todo estoy convencida que está satisfecho sobre todo este sentimiento del deber cumplido, de nunca haberle fallado al pueblo de México, y hoy sale a votar en una finalmente elección y en una reforma que él impulsa al inicio. Hay que recordar que la propuesta inicial de reforma al Poder Judicial, por cierto, a mí me tocó en ese entonces estar en la Secretaría de Gobernación, inicia en febrero. Él presenta la reforma constitucional y bueno, es con el triunfo contundente del año pasado que se logran las 2/3 partes, tanto en diputados como en senadores, y la mayoría en los congresos locales, que permite hacerse esta reforma que hoy presenciamos. No puedo yo meterme mucho a detalle, pero creo que es una elección histórica y por supuesto que igual que todo el pueblo de México nos dio muchísimo gusto ver a nuestro presidente, a nuestro líder. Él formó y es el fundador de este movimiento de Morena, es nuestro orgullo y muchos de nosotros tuvimos el enorme orgullo de acompañarlo, entonces verlo feliz y satisfecho pues nos dio muchísimo gusto. También, por cierto, dijo no solo que era una elección histórica, sino que ya está concluyendo su libro, que al final de año vamos a poder leerlo, tenerlo entre nosotros. Así que nos dio mucho gusto ver al presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo el mensaje que nos dio sobre la presidenta. Adelante. Y sí. me faltó presentarme. Bueno, soy César Huerta de la revista Polemón. Y ya como última pregunta, si nos puede explicar qué sucedió en Lerdo. Vimos que compartió un video en redes donde se ve cómo detienen pues a una militante del partido y lo hacen de forma muy agresiva. Si nos puedes explicar un poco más de esa parte, porque yo creo que generó mucha preocupación de parte de la gente que vio el video en redes y pues nos gustaría que nos explicaras qué pasó y en qué situación está la persona. Sí, bueno, no es el caso de una sola persona. Lo que denunciamos es una serie de incidentes. Fue un cochinero lo que sucedió en Lerdo. El presidente municipal actual, por cierto, esposo de la candidata del PRI a presidenta municipal, se metió con la policía municipal, se metió también
el gobierno del estado, lo habíamos estado denunciando ya con días de anticipación. Vimos una jornada plagada de irregularidades y de violencia, de intimidación, y lo que denunciábamos en redes sociales es que llegaron al extremo incluso de tratar de detener al coordinador de campaña de nuestra candidata. Entonces, en esos términos hay que esperar, pero sin lugar a dudas, independientemente de los resultados, pues hay muchos elementos para asegurar que se trató de una elección de Estado y que se metió tanto el presidente municipal como el gobierno del Estado en el caso de Lerdo. Adelante, acá. Hola, ¿qué tal? Víctor Ortega, del Heraldo de México. Y Hola, bueno, Víctor. sé que acaba de comentar que dice que no puede comentar mucho de las elecciones judiciales que también se dieron a la par de las locales en Durango y Veracruz, pero ya nos habló un poco del desaseo que pasó en esos estados. Pero, por ejemplo, también hubo desaseo por parte de la oposición, quien en redes sociales principalmente han criticado mucho cómo transcurrieron estas elecciones judiciales, acusando que supuestamente hubo casillas vacías, que no hubo participación ciudadana. Entonces, ¿usted qué les respondería a ellos, justamente que han estado promoviendo esta campaña en redes sociales? Pues más que a ellos, al pueblo de México. Yo creo que ellos pues se encueran con este tipo de actitudes. No les gusta la democracia, esa es la verdad. No les gusta que el pueblo decida. Ellos frente a eso es lo que les molesta, es lo que les irrita, y por eso salen a promover que la gente no participe, que no vote. Una elección, hay que decirlo, histórica. Por primera vez en nuestro país se elige al Poder Judicial. Los mexicanos y las mexicanas que salieron a votar definieron y decidieron quiénes van a ser los próximos jueces, magistrados, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cargos que antes, en el pasado, los imponían los presidentes. No podemos olvidar el caso de Zedillo, por ejemplo, que quitó a todos e impuso a todos. Entonces eso es lo que ellos representan, eso es el estilo que a ellos les gusta y por eso les molesta tanto que haya este tipo de elecciones. Pero creemos que fue una elección histórica y que finalmente inicia un proceso de democratización de este poder tan importante que es el Poder Judicial. Por primera vez todas y todos pudimos saber quiénes son esas mujeres, esos hombres que hicieron campañas a través de redes sociales, que trataron de convencernos, que los estudiamos, vimos quiénes eran, cuáles eran sus antecedentes, de dónde venían, cuál era su experiencia, y eso va a permitir, pues sin lugar a dudas, tener un poder judicial no solamente más independiente, a diferencia de lo que dicen, ahora va a ser más independiente porque es producto de la decisión del pueblo de México, no de una designación directa, sino producto de la decisión del pueblo de México. Les va a dar mucha fortaleza, mucha independencia, y estoy segura que vamos a ir teniendo pues los mejores abogados hoy en calidad de jueces, de magistrados y de ministros. Y ya por último, justamente en este sentido, ¿usted cómo calificaría la participación hoy de la ciudadanía en estas elecciones a nivel federal? ¿Qué podría decirnos usted acerca de el contraste que tiene la oposición? No, pues lo que creemos es que pues fue muy importante que la gente saliera a votar y saliera a definir cuál es el poder judicial que quiere. Eso sin lugar a dudas, pero el contraste es que finalmente ellos a lo que apuestan es a que la gente no vote y no participe. Eso representa la derecha, eso representa el PRIAN, la antidemocracia. ¿Fue un éxito, Luisa, las elecciones? Adelante. ¿Fue un éxito? ¿Podemos decir que es un éxito estas elecciones? Sí, sin duda. Claro que es un éxito porque por primera vez el pueblo decide cuál es el poder judicial y antes lo decidían unos cuantos. ¿Cuántas personas participaban anteriormente? Lo dijimos varias veces en las conferencias del entonces presidente López Obrador.
¿Cuánto no sufrimos, por ejemplo, de la venta de estos supuestos exámenes a través de lo que llamaban la carrera judicial, que se vendían? O la intervención del propio Poder Judicial para definir quiénes iban a ser los jueces y quiénes iban a ser los magistrados. Bueno, hoy el pueblo decide y es el inicio, no es nada más esta elección, es el inicio de la democratización de ese Poder Judicial que no podemos olvidar, no hablar de todos, pero que buena parte de este Poder Judicial estaba cooptado, no quería la transformación, apostaron para bloquear a través de amparos, de suspensiones, la transformación y todas las acciones del gobierno. Entonces, claro que es un triunfo para el pueblo de México y esa es una elección histórica que será ejemplo en el mundo. Adelante. Gracias, presidenta, miembros del… Carlos Montesinos, de Reporte Índigo, para preguntarle, continuar con el tema de la reforma de la elección judicial, saber si como partido Morena estaría contemplando una posible modificación a la reglamentación secundaria, dado pues ya cómo se experimentó este primer proceso de elección judicial, la selección de candidatos, la participación el día de hoy. ¿Estarían contemplando ajustar el marco secundario con miras a la elección que va a haber en 2027? No estamos nosotros pensando ahora en eso. Creemos que sin lugar a dudas el éxito que representa que la gente pueda votar y se informe es contundente y fue el ejemplo del día de hoy y más adelante ya tendrá que verse, pero creo que fue un éxito lo que sucedió el día de hoy. Sí. Y ya por último un comentario sobre esta participación también de los observadores internacionales que estuvieron al pendiente. Se hablaba también del tema de los acordeones que se distribuyeron y van a estar en este informe que van a presentar. Si nos pudiera abordar este aspecto, por favor. Mira, no estuvimos nosotros dando seguimiento a Morena, pues nos tocó el seguimiento a los dos procesos de Veracruz y de Durango, pero lo que sí puedo comentar y no profundizar mucho para que luego el INE no nos vaya a nosotros a sancionar, es que en nuestro pueblo hay la gente, olvídate, o sea, tiene un montón de creatividad y hizo pues muchos ejercicios para poder apoyarse. Ahí vimos cómo llevaban cada uno hizo sus ejercicios y los llevaba y el propio INE dijo que estaba bien, el propio tribunal dijo que estaba bien. ¿Por qué? Porque se trataba de muchos nombres, de muchas candidatas y de muchos candidatos. Entonces, pues en ese sentido es y tiene que ver con esa creatividad del pueblo mexicano. ¿Qué tal, presidenta? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Armando Martínez, de Grupo Milenio. Preguntarle sobre este caso de Lerdo, ¿qué fue lo que detonó precisamente estas denuncias? Incluso la propia secretaria general, Carolina Rangel, estaba en la entidad y aún así, pues digamos, el gobierno del Estado, como decía usted, y denunciaba en estos momentos, pues actuó de esta manera. ¿Qué decir de este caso de Lerdo? ¿Qué fue lo que detonó precisamente? Y saber también qué hará la dirigencia, si está en condiciones de impugnar precisamente esta elección o en algunos otros municipios, y también preguntarles sobre estas irregularidades que usted denuncia, también qué otras inconsistencias detectó la dirigencia nacional en el caso de Durango. Bueno, en el caso de Lerdo en particular, denunciamos, en efecto, la secretaria general de Morena se encontraba en Lerdo, se encontraba en el mismo lugar donde llega la policía municipal con armados y detienen al coordinador, incluso se lo llevan, ya se lo iban a llevar y finalmente lo liberan. Pero no es un hecho aislado, vimos muchos conatos y mucha intimidación por parte, sobre todo de la policía municipal. En varias casillas, representantes de casillas nuestros, donde los sacaron, incluso algunos los golpearon. Entonces, eso es lo que denunciamos, que no tenemos la menor duda de que se trató de una elección en donde intervino de manera ilegal tanto el gobierno municipal como el gobierno estatal. Y claro que nosotros utilizaremos todas las instancias legales para demostrarlo.
Y bueno, también decir que forma parte, no es solamente el caso de Lerdo, aquí estuvimos con los medios de comunicación también hace un par de semanas, donde estuvimos denunciando que había intervención por parte del gobierno del estado, que estaba metiéndose en la elección. Lo que sí podemos decirles es que finalmente la gente salió, la gente votó, y por eso obtuvimos los triunfos tan importantes que obtuvimos. Haber ganado la segunda ciudad más importante de Durango, a pesar de todo lo que se hizo por parte del gobierno estatal, es una hazaña. Y no solamente fue la segunda ciudad de Durango, sino que esta demostración del crecimiento y de la consolidación de nuestro movimiento se ve reflejado también en los más de 20 municipios en donde triunfó Morena y la coalición verde ecologista y el Partido del Trabajo. Por último, me gustaría preguntarle sobre otros municipios importantes dentro de esta elección, como Durango Capital, Boca del Río. ¿Qué cifras tienen en esos municipios precisamente? Todavía no tenemos información en el caso de la capital. En el caso de Boca del Río, nuestras encuestas de salida nos dan un triunfo. Fue una elección cerrada, sin lugar a dudas, pero le dan el triunfo a Berta Agüed también.